Hola, muy buenos días a todos y todas. Como presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos titulado Desafíos para la agricultura frente a un clima cambiante. El Instituto de Ingenieros de Chile es una corporación sin fines de lucro que desde hace 135 años se ocupa de hacer aportes a la excelencia de la ingeniería, a su enseñanza y al desarrollo del país. Es en este contexto que periódicamente realizamos foros, seminarios o charlas sobre temas que por su relevancia para el país requieren ser expuestos ante la comunidad. La agricultura enfrenta desafíos sin precedentes debido a los efectos del cambio climático, que impactan tanto la disponibilidad de recursos hídricos como las condiciones climáticas necesarias para la producción agrícola. Es en este contexto en que la ingeniería y los ingenieros van a desempeñar un papel fundamental, desarrollando modelos hidroclimáticos más precisos e implementando tecnologías adaptativas para garantizar la resiliencia y sostenibilidad de la agricultura en Chile. Esperamos en esta conferencia tener una discusión enriquecedora sobre la necesidad de realizar aportes desde la ingeniería a la agricultura para hacer frente al cambio climático. Agradecemos la participación de Pablo Mendoza y Susana Fischer, quienes serán presentados por nuestra vicepresidenta Jimena Vargas Mesa, ingeniera civil, consultora y académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que además moderará las preguntas que realicen ustedes al término de las presentaciones, a través de la sección Preguntas y Respuestas de la plataforma. Les solicitamos que al final de las presentaciones respondan una breve encuesta que realizamos para estos eventos que nos permiten ir mejorando. Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a Reuna, que hace posible este foro, ya que sin su colaboración no podríamos disfrutar de esta conversación. Muchas gracias y bienvenidos. Jimena. Gracias, Juan Carlos. Voy a presentar entonces en primer lugar a nuestro primer expositor, don Pablo Mendoza Zúñiga. Él es ingeniero civil, magíster en recursos y medio ambiente hídrico de la Universidad de Chile, es doctor en ingeniería civil de la Universidad de Colorado Boulder. Actualmente es profesor asociado y trabaja como académico en el Departamento de Ingeniería Civil y como investigador asociado del Advanced Mining Technology Center, AMTC, de la Universidad de Chile. Es especialista y técnicas avanzadas de análisis de datos. Tiene más de 15 años de experiencia en modelación hidrológica, cambio climático, pronóstico de caudales, hidroclimatología y criósfera. Dejo entonces con ustedes a Pablo Mendoza, quien nos presentará el tema Avances recientes en proyecciones hidroclimáticas para Chile continental. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Jimena, por la presentación. Y también quiero empezar agradeciendo al Instituto de Ingenieros de Chile por la consideración y por invitarme a que pueda compartir el trabajo que el Grupo de Hidrología de la Universidad de Chile ha estado haciendo por los últimos, no sé, 7 años ya a esta altura. ¿Sí? ¿Se ve la presentación, cierto? ¿Sí? Ya. Bien, bueno, el título de la presentación es Avances recientes en proyecciones hidroclimáticas para Chile continental. Y quiero empezar a agradecer a todos los nombres que aparecen acá, que son colegas que han contribuido enormemente a los resultados que les voy a presentar a continuación, ¿ya? Entonces, primero les voy a dar una breve motivación, ¿ya? De cuál es el origen de este trabajo. Y después les voy a hablar de dos grandes temas. En primer lugar, de la actualización del balance hídrico nacional, en particular del trabajo de homologación del cálculo del balance hídrico que la Universidad de Chile realizó durante el año 2022. Y después les voy a hablar sobre resultados recientes que hemos obtenido a partir de modelos de la sexta fase del proyecto de comparación de modelos acoplados, ya más conocido como CMAP6, y vamos a rematar con algunas perspectivas finales. Bueno, a modo de motivación, tenemos el territorio de Chile continental, ¿ya? Como ustedes pueden ver en esta imagen,
Eh, Chile, en mi opinión, es un excelente laboratorio natural para estudiar hidrología, ¿ya? Precisamente por la diversidad de paisajes, tal como lo refleja esta fotografía. Ya tenemos Atacama, el altiplano, los valles de Chile central, la cordillera de los Andes, y tenemos los glaciares de la Patagonia, ¿cierto? Entonces, tenemos una enorme diversidad en todo lo que tiene que ver con cobertura vegetal, tipos de suelo, topografía, unidades geológicas. Y también tenemos gradientes hidroclimáticos, ¿ya? Tenemos gradientes de precipitación, ¿ya? Con aumentos hacia la cordillera de los Andes, ¿ya? Y también aumentos a medida que vamos avanzando hacia el sur de Chile, ¿ya? Y también tenemos gradientes de temperatura, ¿ya? Obviamente hay condiciones más cálidas en el norte y temperaturas más frías a medida que avanzamos hacia el sur de Chile, ¿ya? Acá en estos dos paneles de la derecha podemos ver cómo se reflejan esos gradientes en la precipitación anual promedio, ¿ya? Este es un mapa con valores promedio obtenidos del producto CR2MED a una resolución horizontal de 5 kilómetros, y yo creo que el mapa habla por sí solo, ilustra bastante bien que existe un gradiente desde la costa hacia la cordillera y también desde el norte hacia el sur, ¿ya? Pero también otro aspecto súper importante que revela este mapa es que tenemos además la presencia de la cordillera de los Andes a lo largo de todo el territorio nacional, que propicia la caída de precipitación en forma de nieve, ¿ya? Entonces, a lo largo del territorio, la nieve también es una componente súper importante que obviamente va a modular la disponibilidad hídrica superficial. Bueno, y acá quería compartir con ustedes un mapa donde tenemos cuencas que nosotros consideramos como cuencas con régimen hidrológico cercano al natural, ¿ya? Esto en base a derechos de aprovechamiento de agua y también a la ausencia de grandes embalses, ¿ya? Vemos cuencas en color rojo que corresponden al trabajo que nosotros hicimos en la actualización del balance hídrico nacional para las macrozonas norte y centro, ¿ya? Donde, si se fijan, acá tenemos este número, el número total de cuencas que consideramos, y también vemos la fracción del territorio, ¿ya? La fracción de todo lo que es el norte, la macrozona norte, ¿ya? Y la macrozona centro. eh, y este número refleja para qué fracción del territorio nacional nosotros conocemos la oferta hídrica natural, ¿ya? Que es aproximadamente el 11%, ¿sí? En las cuencas que vemos en color azul nos entregan una fracción que es equivalente al 28%, ¿ya? En esta macrozona sur y también parte de la macrozona austral, que corresponde al famoso BH3, la tercera etapa del balance hídrico nacional, nosotros conocíamos la escorrentía que se genera naturalmente en un 28% de las cuencas, ¿ya? Y hacia la Patagonia, este número aumenta a 32%. Entonces, si uno hace eh, el cálculo final, obtenemos que nosotros sabemos, ¿ya? Más o menos, ¿ya? La oferta natural de agua que generan nuestras cuencas en el 21% del territorio nacional, ¿ya? Entonces, el desafío que viene es que, bueno, ¿qué hacemos con el 79% restante? ¿Ya? De alguna forma, hay que extrapolar el conocimiento que nosotros hayamos sido capaces de generar desde estas cuencas, ¿ya? Con régimen cercano al natural, hasta el resto del territorio nacional, ¿sí? Entonces, es esa motivación la que dio origen a las distintas fases del proyecto de actualización del balance hídrico nacional que eh, comenzó en octubre del 2016, en su primera fase, ¿ya? Y que culminó con la homologación que se llevó a cabo el año 2022, ¿ya? Donde la gran pregunta que nosotros buscamos responder fue, ¿cuánta agua tenemos? ¿Ya? O cuánta agua tenemos, dónde están los principales almacenamientos y cómo es la oferta hídrica natural en Chile continental. ¿Sí? ¿Cómo es esa oferta bajo condiciones históricamente observadas, pero también cómo va a cambiar en las próximas décadas? ¿Ya? Recurriendo obviamente a escenarios de cambio climático. ¿Sí? Entonces ahora les quiero dar una
pinceladas sobre lo que fue la homologación del balance hídrico nacional, ¿ya? Que fue un proyecto de aproximadamente 12 meses, que se ejecutó el año 2022 con profesionales de la Universidad de Chile, donde la primera parte consistió en en generar un reanálisis para un periodo histórico de 30 años, ¿ya? Desde abril de 1985 hasta marzo del 2015, ¿ya? La primera fase fue escoger cuencas con régimen cercano al natural, esto en base al análisis de derechos de aprovechamiento de agua consultivos permanentes, ¿ya? Y también sujeto a la ausencia de embalses grandes, ya que pudieran afectar la hidrología que se genera en un régimen natural, ¿ya? En segundo lugar, configuramos un modelo hidrológico, en este caso el modelo Variable Infiltration Capacity o modelo PIC, ¿ya? Este es un modelo que simula procesos, ¿ya? El modelo se configuró de manera espacialmente distribuida a una resolución horizontal de 0,05 grados, ¿ya? Las forzantes meteorológicas fueron obtenidas de una combinación del producto grillado CR2MET y ERA5 Land, ¿ya? Una novedad respecto a las etapas anteriores es que en este proyecto nosotros incorporamos variabilidad subpixel producto de variaciones topográficas que existen dentro de cada unidad de modelamiento, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros consideramos bandas de elevación delineadas cada 200 metros en base a las recomendaciones de la tesis de magíster de Octavio Murillo. También otra novedad de esta etapa fue que incorporamos rastreo en la escorrentía. Rastreo, que es el proceso en el cual nosotros llevamos la escorrentía que se genera en cada píxel hasta una red hidrográfica para finalmente obtener caudal y la distribución de ese caudal dentro de una red hidrográfica digital, ¿ya? Y también consideramos la distribución espacial de algunos parámetros, en particular la conductividad hidráulica saturada y la profundidad de los suelos. Entonces, primera etapa, selección de cuenca en régimen natural. Segunda etapa, configuración del modelo. La tercera etapa consistió en la calibración individual de cuencas, ¿ya? Para el cual utilizamos este algoritmo de optimización, DDS, Dynamically Dimension Search Algorithm, que no es un algoritmo que busque en particular una solución global, sino que intenta entregarnos una buena solución global, ¿ya? La función objetivo que se planteó fue esta que aparece acá, que el KG es la eficiencia de Klein-Gupta. Vemos que esta función objetivo es buscar un compromiso entre reproducir caudales altos, pero también reproducir flujos bases, ¿ya? Y también se evaluaron los resultados de las simulaciones con productos MODIS, en particular con el Fractional Snow Cover Area, y también con el producto de evapotranspiración CBOB, ¿ya? Luego de la calibración individual, ¿ya? Se recurrió a lo que es la estimación de la contribución glacial. Esto en base a un modelo simplificado. Bueno, acá se utilizaron dos enfoques, uno diferente para las macrozonas norte y centro, ¿ya? Y otro enfoque basado en grado día para, todas las zonas de Chile ubicadas al sur de en los 36 grados de latitud, ¿ya? Posteriormente se realizó una regionalización de parámetros, ¿ya? Utilizando principios de similitud y evaluando ese enfoque mediante validación cruzada, y con esto finalmente obtuvimos simulaciones a nivel nacional, ¿ya? Para un periodo histórico. Para responder a la pregunta ¿qué es lo que va a pasar con nuestra hidrología en las próximas décadas? Nosotros consideramos una ventana de 30 años, ya un futuro cercano del 2030 hasta el 2060, donde se escogieron 4 modelos climáticos globales, ya estos de la fase del CMAP5, y esos 4 modelos fueron escogidos con 2 criterios. El primero, que fuesen capaces de reproducir patrones climáticos a gran escala, en particular el ENSO y el SAM, y en segundo lugar, que fuesen capaces estos 4 modelos de entregar escenarios diferentes en relación a proyecciones de cambio de precipitación y de temperatura, ¿ya? Y finalmente, combinando el modelo configurado para todo el territorio nacional y los modelos climáticos escogidos, se generaron proyecciones de cambio hidrológico.
Toda esta metodología nos permitió responder a preguntas fundamentales como la que aparece acá, ¿ya? ¿Cómo es la partición de la precipitación anual entre lo que escurre y lo que se devuelve a la atmósfera como evapotranspiración? ¿Ya? En todas sus formas, ¿ya? Desde transpiración desde las plantas, evaporación desde los suelos desnudos, evaporación desde cuerpos de agua, sublimación, etc. ¿Ya? Acá vemos un mapa, bueno, 3 mapas de cómo es esa distribución espacial de la precipitación anual, la evapotranspiración anual promedio y la escorrentía anual promedio. ¿Ya? Estos son montos anuales promediados para el periodo climatológico base, ¿ya? 1985 hasta el año 2015. Y esto nos permite tener una estimación de primer orden de cuál es la oferta natural hídrica que tenemos a lo largo del territorio nacional. También el desarrollo del balance nos permitió responder a preguntas relacionadas con qué deberíamos esperar para el futuro, ¿ya? Por ejemplo, qué va a pasar con la precipitación. En este mapa vemos la precipitación, la distribución espacial de la precipitación anual promedio, esto es en milímetros por año, para el periodo 1985 al 2015, ¿ya? Y en los mapas que siguen, en estos 4 mapas, vemos cambios proyectados en la precipitación anual promedio por 4 modelos climáticos diferentes. Ya todo esto para el periodo 2030 al 2060, bajo el escenario de emisión más desfavorable que entregó el CIMAP 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede ver en estos mapas? Que se proyecta menos precipitación para las macrozonas norte, centro y sur de Chile. Y otro aspecto que en realidad no es tan sorpresivo, de que los modelos climáticos no necesariamente concuerdan respecto a qué es lo que va a pasar en el futuro en la Patagonia, ¿ya? Y esto es esperable, ha sido reportado ante la literatura, que la elección del modelo climático puede generar bastante incertidumbre, si es que no es la mayor fuente de incertidumbre, definitivamente contribuye a la dispersión de los cambios proyectados, ¿ya? Y la siguiente pregunta, ya hemos visto qué es lo que va a pasar con la precipitación. Lo que viene es qué va a pasar con la evapotranspiración y la escorrentía. Acá vemos mapas de cambios proyectados en la evapotranspiración anual promedio. Vemos un mapa por modelo climático, ¿ya? Esto corresponde a cambios porcentuales. Y a la derecha vemos mapas de cambios proyectados en la escorrentía anual promedio, ¿ya? Entonces, algunos aspectos que llaman la atención es que en general todos los modelos climáticos proyectan una menor evapotranspiración en el se proyecta menos escorrentía con los 4 modelos climáticos en el centro sur de Chile, ¿ya? Y mayor escorrentía para el altiplano y la Patagonia. Bueno, ahora les quiero hablar un poquito sobre trabajo reciente que hemos realizado en el Grupo de Hidrología de la Universidad de Chile en relación a modelos climáticos de la sexta fase del proyecto de comparación de modelos acoplados. Eh, si bien es cierto que en la actualidad tenemos un montón de modelos climáticos, ¿cierto? Estos modelos son lanzados, ¿ya? O los resultados de estos modelos se comparten con una periodicidad que fluctúa entre los 6 y 7 años, ¿ya? Eh, y bueno, utilizar o querer utilizar todos estos modelos puede ser computacionalmente muy caro, ¿ya? Entonces, ahí entra la pregunta, ¿qué modelos climáticos se deberían considerar o qué criterios deberíamos utilizar para evaluar esos modelos? O también hacernos la pregunta, ¿qué tan independientes son las proyecciones de estos distintos modelos? ¿Ya? Pensando que muchos modelos climáticos comparten porciones importantes de código, ¿ya? Incluso el origen institucional de varios modelos climáticos es el mismo, ¿ya? Entonces, ahí uno puede correr el riesgo de considerar modelos climáticos que nos entreguen proyecciones que estén muy correlacionadas entre sí, ¿ya?
Y la otra pregunta que uno se haría, dado que una de las mayores fuentes de incertidumbre es la elección de modelos climáticos, ¿será posible reducir la dispersión de las proyecciones? ¿Ya? Entonces acá un paso clave es la evaluación de los modelos climáticos, poder entender eh, cuáles son las limitaciones que tienen los modelos climáticos para aplicaciones específicas. Acá quería recordarles que, bueno, en la primera etapa del proyecto de actualización del Balance Hídrico Nacional, nosotros escogimos modelos climáticos evaluando su capacidad de replicar el ENSO y el SAM, ¿ya? Acá hay dos estudios recientes, ¿ya? Donde, bueno, en primer lugar el estudio de Rivera y Arnaud, donde se evaluaron modelos del CIMAP-6 a nivel sudamericano, ¿ya? Y más recientemente, en diciembre del año pasado, Salazar et al. Publicaron una evaluación de modelos del CIMAP-6 de precipitación y temperatura para Chile, ¿ya? Donde ellos utilizaron como criterio la capacidad de los modelos de replicar patrones espaciales y también la capacidad de replicar los ciclos anuales, ¿ya? De precipitación y temperatura, esto para 37 modelos. Entonces ahora quería contarles un poquito de dos trabajos que se han realizado en el grupo de hidrología. El primero tiene que ver con la tesis de Felipe Gateño, que ha sido publicada recientemente en la revista Climatic Change, donde lo que Felipe hizo fue tomar 27 modelos del CIMAP-6, evaluar simulaciones de precipitación y temperatura por macrozona para cada una de las 5 macrozonas de Chile continental, utilizando como criterios de evaluación índices climáticos, ¿ya? Como los que vemos acá, sesgos en montos anuales, la capacidad de modelos de replicar la variabilidad interanual, la capacidad de replicar ciclos anuales, distribuciones probabilísticas de valores mensuales, la variabilidad espacial de montos medios anuales y también teleconexiones, ¿ya? Y un aspecto novedoso del trabajo de Felipe es que él también consideró la genealogía de los modelos climáticos, ¿ya? La genealogía tiene que ver con cuán dependientes son los modelos climáticos o cuánto código comparten. Entonces, nosotros tenemos decenas de modelos que en base a su genealogía, institución de origen, cuál es o de dónde vienen los modelos desde el punto de vista de su concepción, esos modelos los podemos clasificar en familias, ¿ya? Entonces lo que Felipe hizo fue, en primer lugar, evaluar los modelos climáticos en base a estos criterios para discriminar modelos malos, y en un segundo paso, lo que hicimos en este trabajo fue escoger el mejor modelo por familia, ¿ya? Y con esto nos evitamos el problema de tener proyecciones climáticas que estén correlacionadas entre sí. Entonces, para eso se propuso este índice, ¿ya? Que nosotros llamamos PPI, Past Performance Index, que es bastante similar a la eficiencia de Klein-Gupta, para aquellos que estén familiarizados con esta eficiencia, o el famoso KGE. Si se fijan, el PPI es 1 menos una distancia euclidiana, ¿ya? Donde en este caso nosotros teníamos 7 métricas que están denotadas con la letra M, ¿ya? Y además nosotros a esas métricas podemos darles distinto peso, ¿ya? Y el peso viene dado por esta letra S sub K, ¿ya? Entonces, la idea de este esquema de evaluación de modelos climáticos es que por una parte yo tengo un índice de rendimiento para la precipitación, y por otra parte, tenemos un índice de rendimiento para la temperatura, donde la estrella nos indica el valor óptimo, ya que es 1, ¿ya? Cuando esta distancia euclidiana es igual a 0, eso significa que no tenemos error en nuestras métricas de evaluación, entonces el índice toma un valor igual a 1, ¿ya? Entonces, cuando uno puede elaborar diagramas de este estilo, donde tenemos el punto óptimo, que es la estrella, 1, 1, y tenemos tantos puntos como modelos climáticos, ¿ya? Y al final, el mejor o los mejores modelos van a ser aquellos que más cerca estén de esta estrella, ¿ya? Entonces, acá quería mostrarles un ejemplo de cómo luce esta evaluación. Bueno, un ejemplo centralista porque tenemos la macrozona centro de Chile, tenemos el PPI para la temperatura en el eje Y y el PPI para la precipitación en el eje X. Vemos la estrella que representa el óptimo y acá vemos un diagrama
con las métricas, dándole exactamente el mismo peso a todas las métricas en el cálculo del PPI, ¿ya? Recordemos que esto es una distancia euclidiana que viene exactamente de acá. Entonces, en el primer diagrama consideramos SK igual a 1 para todas las métricas. Todas las métricas pesan lo mismo. Y vemos que hay distintos colores que denotan la familia asociada a ese modelo, ¿ya? Y uno puede repetir esta evaluación cambiando los pesos, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué o a qué aspecto de los modelos climáticos yo le quiera dar más peso en la evaluación, yo puedo llevar algunos pesos de estos modelos a cero, ¿sí? Entonces, acá vemos el ejemplo en este panel del medio, donde le quitamos el peso a la evaluación de montos anuales promedio, a la evaluación de la variabilidad interanual promedio y a la desviación estándar intraanual, ¿ya? Que son tres aspectos que eventualmente uno puede corregir mediante métodos de escalamiento y corrección de sesgo, ¿ya? Entonces uno ve que si yo cambio los pesos, obviamente cambian los valores de las métricas y podemos rescatar más modelos como posibles candidatos para utilizar, ¿ya? Y acá vemos en este panel C una evaluación donde la única diferencia con el panel B es que le damos menos peso a las teleconexiones, ¿ya? Entonces, ¿cómo afecta estos distintos criterios a las proyecciones? Acá vemos cambios proyectados en la precipitación anual promedio, utilizando todos los modelos, los 27 modelos climáticos, ¿ya? Que es lo que denota este gráfico de cajas gris, utilizando el mejor 60% de los modelos en base al PPI, ¿ya? Y finalmente en azul, los cambios proyectados combinando las dos cosas, combinando el rendimiento en el periodo histórico y además la genealogía. Esto quiere decir que de los modelos que encontramos en esta fase, de los modelos que están acá en la cajita color naranja, vamos a tomar solamente un modelo por familia y eso es lo que se grafica acá en azul, ¿ya? Entonces vemos que el resultado de este proceso son 7 modelos climáticos y en este caso en particular se logra reducir la dispersión de los cambios proyectados en la precipitación anual promedio, ¿ya? Y uno ve cómo este resultado, o cuánto puede variar este resultado, dependiendo de cómo cambiamos los pesos a las distintas métricas de evaluación, ¿ya? Hasta finalmente en el panel D vemos cómo lucen las proyecciones al aplicar corrección de C, ¿ya? Yo creo que quizás dos lecciones importantes del estudio es que es muy difícil encontrar un modelo que sea el mejor para todo, ¿ya? Es bastante común cuando uno trabaja en general con modelos de cualquier tipo que haya trade-offs, dependiendo de qué es lo que nosotros queramos replicar, va a haber un conjunto de modelos mejor que otro y también una lección importante del estudio es lo difícil que es disminuir la dispersión en las proyecciones de cambio climático. En este caso se observa que disminuye esa dispersión, pero no siempre se dio ese resultado en las otras macrozonas, ¿ya? Y finalmente quería hablarles un poquito sobre esta pregunta. Perdón. Que tiene que ver con el grado de desacuerdo que puede llegar a existir entre modelos climáticos en relación a lo que va a suceder en el futuro, ¿ya? Este es un trabajo que está culminando, forma parte de la tesis doctoral de Nicolás Vázquez, que también trabajó en las sucesivas etapas del proyecto del Balance Hídrico Nacional. Entonces, para responder esta pregunta, ¿cuál es el grado de acuerdo, del desacuerdo entre modelos climáticos de CIMAP-6? Lo que Nicolás hizo fue tomar 29 modelos climáticos de CIMAP-6 más un modelo climático regional, utilizar el escenario de emisiones más desfavorable para el caso de CIMAP-6 y el RSP 8.5 para el único modelo climático regional. Nicolás aplicó dos métodos de corrección de sesgo, los dos métodos son multivariados, y utilizó como producto de referencia CR2MET versión 2.5 y realizó su análisis en torno a estas variables: precipitación, temperaturas máximas y temperaturas mínimas para una resolución temporal diaria. Nicolás analizó índices de precipitación, temperatura, bueno, entre otros,
niveles de congelamiento y posibles cambios en la distribución de climas, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que se intentó abordar, ¿cuál es el grado de acuerdo o desacuerdo entre modelos climáticos en relación a las zonas climáticas? ¿Cómo van a cambiar las zonas climáticas de Chile? ¿Ya? Lo que vemos en el panel A es un mapa con la distribución histórica de climas a lo largo de Chile continental, ¿ya? Esta es una clasificación en base a un producto observacional, CERROS-MED, del periodo 1980 al 2014. Y fíjense qué es lo que nos dicen los modelos climáticos respecto al futuro, ¿ya? Esta es la distribución espacial de clases climáticas para el periodo del 2065 al 2099, ¿sí? Y acá lo que se reporta es la mediana de todos los modelos. Y entonces la pregunta que cae de cajón es, pucha, acá están reportando la mediana, pero esa mediana ¿de dónde viene? ¿Ya? ¿Hay un acuerdo de los modelos entre este cambio? Y la respuesta es sí, sí, hay una señal bastante robusta en lo que es el acuerdo. Acá vemos la fracción de acuerdo de los 29, bueno, de los 30 modelos que utilizó Nicolás, ¿ya? Respecto a lo que va a pasar en el futuro, respecto a cuál va a ser la clase de clima, el tipo de clima de Köppen-Geiger en el periodo 2065-2099. Si se fijan, este mapa está en color morado en su totalidad. Entonces, en la mayoría de las zonas del país hay una señal robusta de qué es lo que va a pasar con los tipos de clima en el futuro, ¿ya? Y acá finalmente vemos en qué zonas del país vamos a tener una transición importante en lo que es el tipo de clima, ¿ya? Entonces vemos que hay en varias zonas va a haber una transición de climas polares a áridos. Acá en la macrozona centro vamos a pasar de climas templados a áridos y vamos a tener transición de climas fríos a templados, ¿ya? Y de clima polar a templado, ¿ya? Entonces, también se realizaron análisis a la escala de cuenca, ¿ya? Entonces, lo que acá vemos son una serie, bueno, una serie de cuencas que tienen salida hacia el océano a lo largo de Chile continental. Acá vemos cambios proyectados en precipitación a la escala de cuenca. Eso está reflejado por las cajitas. La dispersión en cada caja viene de los 30 modelos, ya 29 GCM más un modelo climático regional. Y vemos que el monto histórico está en color rojo, ¿ya? Entonces, lo primero que uno puede observar es la caída, ¿ya? Evidente que existe un alto nivel de acuerdo entre los modelos climáticos de CMAP6 con respecto a la disminución importante que va a existir en la precipitación anual promedio, ¿ya? En todas estas cuencas ubicadas en el centro-sur de Chile, ¿ya? También se aprecia que va a existir una importante caída en la fracción de precipitación que cae en forma de nieve, como lo muestran estas cajitas que vemos acá, ¿ya? En este gráfico vemos la fracción de precipitación que cae en forma de nieve, ¿ya? El color rojo muestra el monto histórico y el color negro muestra el snowfall fraction, ¿ya? En el futuro. Entonces inmediatamente llama la atención que la precipitación sólida va a disminuir y queda prácticamente a cero en varias cuencas del territorio nacional. Y finalmente nos hicimos la pregunta: ¿qué es lo que va a pasar con la isoterma cero, ¿ya? O freezing level? ¿Cuánto va a subir la isoterma cero en el futuro, ¿ya? Entonces vemos que van a existir aumentos importantes, ¿ya? Con medianas en casi todos los casos mayores a 500 metros. Y acá vemos cómo ese aumento de la isoterma cero va a afectar finalmente al área pluvial aportante, ¿ya? De nuestras cuencas, ¿ya? Acá marqué un par de ejemplos para la cuenca del río Aconcagua. Vemos que el área, bueno, y para la cuenca del río Maipo, el área va a aumentar aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados, el área pluvial aportante, ¿ya? Lo que puede tener consecuencias importantes en la respuesta de nuestras cuencas ante eventos de crecida. Eh, Algunas perspectivas finales de este trabajo: hemos podido documentar la enorme variabilidad espacial
que existe en Chile continental, tanto en características fisiográficas, variables climáticas y almacenamientos y flujos de agua. El gran desafío que hemos tenido en todos estos proyectos es caracterizar la disponibilidad hídrica ante la escasez de datos y escenarios de cambio global, ¿ya? Y un resultado importante del trabajo reciente que hemos hecho en la Universidad de Chile tiene que ver con que los modelos del CIMAP-SIC entregan una señal que es súper robusta en cuanto a lo que es el cambio de las zonas climáticas en Chile continental, ¿ya? Y también la señal es súper robusta en relación al protagonismo que va a perder la nieve, ¿ya? Finalmente, agradecer al NLHPC por entregar infraestructura de cómputo para este trabajo. Y bueno, si quieren saber más sobre el trabajo de investigación que se ha hecho en el Grupo de Hidrología de la Universidad de Chile, pueden acceder a alguna de estas publicaciones. Y finalmente mencionar que la base de datos, ¿ya? Con todas las series de tiempo escaladas, de modelos climáticos de CIMAP-6 para el escenario más desfavorable y para todo Chile continental están disponibles. Son públicas, ustedes pueden descargarlo, ahí está el código QR. Y bueno, con esto me despido y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Pablo. Les recuerdo que las preguntas y respuestas las pueden ustedes colocar en el ítem ahí que está en la parte inferior de la pantalla y que van a ser contestadas al final de la presentación después de Susana, ¿ya? Bien, a continuación entonces voy a presentar a ustedes a Susana Fischer Ganzoni. Ella es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. También es magíster en ciencias, mención producción vegetal, y realizó su doctorado en ciencias, en la misma mención, producción vegetal, también en la Universidad de Concepción. Actualmente ella es profesora asociada y trabaja como académica en el Departamento de Producción Vegetal de la Universidad de Concepción. Es especialista en horticultura general y horticultura protegida. Ella nos va a presentar el tema tecnología y adaptaciones propuestas para el cambio climático en la agricultura. Dejo entonces con ustedes a Susana. Adelante, Susana. Gracias, muchas gracias Jimena por tu introducción y también quiero agradecer al Instituto de Ingeniería de Chile que, bueno, me pidió esta presentación y que confía, ¿cierto?, en que podamos aprender o saber un poco más al respecto desde el punto de vista de los que estamos en terreno, ¿cierto?, con todos estos gráficos que nos ha mostrado Pablo, pero que los tenemos que vivir ahí in situ. Y con una población que demanda el alimento fuertemente. Así que el día de hoy... Susana, estás muteada. ¿No se escuchó nada lo que dije? ¿No? Oh, lo siento. Bueno, yo le quería... Ahora yo no te escucho a ti, pero... No, sobre el temario, por favor. Ah, ya. ¿Ya? Bien. He organizado la presentación un poco y ahí le agradezco a Pablo que ya me introdujo harto en lo que es la importancia de la agricultura en la economía y la seguridad alimentaria desde la perspectiva mundial y Chile, porque quise contextualizar esta presentación desde nuestro país, pero con un solo planeta que finalmente lo que nos afecta a Chile afecta a todos. Y esto al final es un círculo donde todos tenemos que apostar desde nuestra posición. Después los impactos brevemente en lo que es la agricultura y quizás les voy a mostrar unas cosas puntuales y las estrategias y algunas innovaciones, pero esto rápidamente. Con respecto a la importancia, nosotros sabemos, ¿cierto? Pero que es importante, pero si lo medimos en indicadores como por ejemplo la contribución al PIB, podemos decir que desde la mirada mundial
hay países que en general son los que menos desarrollo tienen, en que la agricultura contribuye fuertemente a este PIB. Por ejemplo, en países africanos hay unos que tienen un 30% o más. En nuestro caso, en Chile, las últimas estadísticas nos indican que hay una contribución del 4% desde la perspectiva del PIB. Ahora, como exportadores de frutas principalmente y vinos para Chile, estos productos abordan aproximadamente el 25%, ya sea como productos materia prima o procesados como agroindustriales. El vino es un muy buen ejemplo de algo procesado. Pero sin lugar a duda a nivel mundial, los que más contribuyen al desarrollo económico a nivel mundial, ¿cierto? Es el café, el té, cacao y el almidón. En lo que es la fuerza laboral, definitivamente es para nosotros importante, si bien es un 9%, nosotros nos damos cuenta inmediatamente cuando hay un efecto en la agricultura, cómo baja o sube esta fuerza laboral. Y a nivel mundial, la FAO indica que un 27%. Para lo que es inversión y desarrollo rural, la agricultura en realidad es la que contribuye a este desarrollo desde la infraestructura, los servicios básicos, ¿cierto? Y también al desarrollo social. Y bueno, y la seguridad alimentaria es importante. A nosotros como país, somos un país, como dijo Pablo, diverso, ¿cierto? Y esta misma diversidad de clima y de suelo nos permite que como país nosotros en muchos de los alimentos podríamos ser autosustentables. Lo que pasa es que nosotros exportamos bastante y eso nos obliga a importar los mismos productos que nosotros producimos, pero quizás de menor calidad. Y a nivel mundial somos capaces todavía de producir los alimentos que necesitamos, pero se debe aumentar de aquí al 2050 en un 70% la producción. Y la diversidad alimentaria es importante, ¿cierto?, para lo que es el equilibrio de nuestras dietas a nivel mundial y nacional. Así que, sin lugar a duda, la agricultura es importante para la economía y la seguridad global. Ahora, hay importantes desafíos que tenemos que enfrentar y en términos generales, si vemos qué cantidad de tierra es utilizada para la agricultura en 1960, se utilizaba 1.350 millones de hectáreas y hoy en día, en 1990, se utilizan 1.500 millones de hectáreas. Eso significa que tenemos solamente un aumento de un 11% en lo que hemos aumentado en superficie de uso de esta tierra para la agricultura. Pero la población mundial, bueno, esa significa que en 1960 nosotros cada persona contaba con 0,43 hectáreas para, ¿cierto?, destinar a la agricultura y hoy en día solamente tenemos un 0,26. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos aumentado la población, todos sabemos esa cifra, y se espera aún más, hemos aumentado en 4 veces con respecto a 1960. ¿Cómo entonces, si ha ocurrido eso, se ha podido alimentar el mundo? Es porque ha aumentado en general los rendimientos de los cultivos, de por ejemplo 1,4 toneladas en el caso del puntual del trigo a 3,5, o sea, se ha aumentado en el doble. Y eso ha permitido que no hemos tenido crisis en general a nivel mundial. Sin embargo, eso ha sido posible a través del mejoramiento genético, pero ya les voy a contar cuál es el cuello de botella hoy en día. Y bueno, este cambio climático, que es el motivo de esta presentación. Pablo lo detalló muy bien, yo solamente quiero hacer ver, ¿cierto?, estas proyecciones, más sol, menos lluvia, eso, y más encima en épocas que no la esperábamos, que para nosotros en la agricultura es complicado tener, por ejemplo, lluvias en primavera concentradas por la evidente cantidad de floración de nuestros cultivos que tenemos en esa época. Y que nos afecta a todo el territorio. Así que estamos frente a esta perspectiva de aumento de temperatura y de lluvias. Yo no voy a dar la cifra porque Pablo lo hizo súper bien en ese sentido, pero
para nosotros van a haber otoños más secos, inviernos más secos y primaveras que podrían ser secas, pero estos veranos son lluviosos. Y ahí este verano, por ejemplo, un ejemplo muy particular que nos afecta, tenemos la cereza, un cultivo que exportamos a China por el gourmet que significa en el año nuevo para China, y justamente es ahí que nosotros necesitamos que no llueva para tener una cereza perfecta. Y justo llueve en esa época, lo cual hace que nuestra cereza quede a mucho desperdicio de cereza en nuestro territorio. Eso es efecto del cambio climático. Desde la perspectiva agronómica, ¿qué significa que hayan fluctuaciones de temperatura? ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? En las frutales en general, a nosotros nos sirve estas horas frío, nos sirve que no haya temperaturas altas en otoño e invierno, porque las plantas que forman fruta acumulan horas frío. O sea, esto que ustedes ven acá, estos hielitos en los yemitas de los árboles, uno no debería decir pobre árbol. En realidad el árbol está feliz acumulando horas frío. Y este aumento de horas frío en realidad le perturba porque no alcanza a acumular las horas frío que necesita para poder florecer. Entonces tenemos disminución en lo que es la floración de los árboles y con ello disminución en lo que son los rendimientos. Son casos puntuales, ¿cierto? Aumento en la radiación UV. ¿Qué significa? Por ejemplo, para las manzanas, golpe de sol. Esto es una quemadura de la cutícula de la piel de la manzana y esto significa que no se puede exportar. O en las hortalizas, tomate, pimentón, este tipo de quemadura que significa desecho. No es que no se pueda comer el producto de este fruto, perfectamente se puede comer, pero es algo visual que a los consumidores obviamente los invita a rechazar este tipo de producto. Y esto puede incluso significar el 50 o a veces hasta el 55% de pérdida de lo que es la cosecha. La escasez de agua genera cierto detrimento de lo que es el rendimiento y este cambio de régimen de las precipitaciones nos cambia un poco lo que es el comportamiento y la respuesta de la planta. Y por supuesto, el aumento de la concentración del CO2 atmosférico también es algo que nos está perturbando. Ahora, si lo ponemos en esquema, todo aquello son estrés abiótico, o sea, aumento de temperatura, el agua, puede haber sequía, puede haber humedad, la radiación, aumento del UV, por ejemplo, y todo esto causa estrés en la planta. La planta no puede tomar sus raíces y cambiarse de lugar, por lo tanto, le afecta. Pero nosotros seguimos viendo que las plantas siguen creciendo, produciendo, etcétera, quizás en menor cantidad. ¿Cómo lo hace? Es porque esta planta, este tema de estrés, gatilla que la planta empiece a mover su maquinaria secundaria, que es el metabolito secundario, donde activa una serie de moléculas que le llamamos bioactivos, elementos funcionales, que protege a la planta, por ejemplo, del UV, para que no muera por el UV o de lo que es la sequía. Afortunadamente para nosotros, esto solamente como dato anecdótico o para que lo tengamos en consideración, justo estos bioactivos que la planta produce para que se proteja, muchos de ellos nosotros lo podemos usar como seres humanos para poder proteger nuestra salud. Un ejemplo de ellos son los glucosinolatos de la brásica. Bueno, y es justamente en aquello en lo que trabaja nuestra unidad de gestión hortícola, trabaja con la sequía y viendo cómo podemos manipular esto o mejorar, sacarle el mayor beneficio a estos tipos de estrés para no solamente producir alimento, nutrir, sino que dar una mayor cantidad de elementos funcionales. Pero lo que les quiero mostrar hoy es la perspectiva no de nuestro trabajo, sino que a nivel agronómico. Bueno, si el estrés afecta a la planta, sí. ¿Gatilla el metabolito secundario? Sí. Pero va a depender de la severidad de ese estrés, de la duración del estrés o de qué tipo de genotipo tengo, cuál es la especie a la cual está afectando. Y dependiendo de estos factores, es que o baja la productividad, que es lo que nosotros estamos viendo mucho,
o produce la muerte, y afortunadamente son menos los casos que produce la muerte. Entonces, nosotros estamos con una baja productividad hoy en día y menos terreno para poder cultivar. Y por ello necesitamos adaptarnos y adoptar estrategias de adaptación. Ahora, esta adaptación implica varios niveles, ¿cierto?, para poder adaptarse, porque son todos, causan impactos negativos, pero tenemos que aprovechar, esto no se va, esto llegó para quedarse, por lo tanto tenemos que entender cómo funciona la planta, y por eso es que me demoré un poco en mostrarles qué es lo que le pasa a la planta, y actuar a estos niveles de, y perdonen que use esquemas en inglés, pero me resultaba más cómodo, a nivel de el campo en su sistema global de manejo, en lo que es el manejo del cultivo, con sus distintas rotaciones y el cultivo. Pero tienen que ser estrategias integradas, no es una sola estrategia y tiene que abarcar todos estos niveles. Y esto es lo que vamos a ir revisando. A nivel de cultivo necesitamos ser más eficientes y necesitamos utilizar otras tecnologías o ir incorporándolas. Se dice que para que este sistema y los agricultores integren estas tecnologías de adaptación a nivel de campo en las localidades, se debería tener un incentivo económico, ¿cierto?, que los impulse, porque si estamos con menos producción, necesitamos un incentivo. Así que organicé esto para mostrarles. De estos sistemas de cultivo, se puede hacer mejoramiento genético, que esto es algo de largo plazo, demora. Puedo hacer uso de prácticas agronómicas eficientes, puedo explorar la simbiosis funcional, que hoy en día se utiliza mucho y les voy a explicar, y bueno, dejé los incentivos y la impronta para agricultores. No lo voy a tocar porque son de mediano y largo plazo, así que me voy a concentrar en estos tres. Si yo hablo de uso de prácticas agronómicas eficientes, por ejemplo, las tecnologías de riego eficiente, uso de tecnologías como el riego por goteo, la gestión eficiente del agua, sin lugar a duda, hoy en día es una herramienta muy importante y es algo que se puede hacer y habilitar a corto plazo, y es así como los distintos gobiernos han impulsado aquello, a adoptar estas tecnologías de eficiencia. Lo que se busca, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una menor disponibilidad de agua, tenemos menos agua, pero tenemos más calor, por lo tanto hay una mayor evapotranspiración, perdemos más agua y con ello perdemos rendimiento y calidad. Con estos riegos eficientes se entrega el agua solamente donde está la planta y donde la necesita, cuándo y cuánto la necesita. Así que lo que la lleva es el riego por aspersión y el goteo. Si ahora a esto se le suma agregarle a esta agua el fertilizante, estamos hablando de fertirriego, que entonces también va hacia lo que es la eficiencia del uso de agua y nutrientes, donde la planta está y se le da exactamente lo que se quiere utilizar. Entonces hoy en día ya no se habla de rendimiento por hectárea, se habla de kilos producidos por metro cúbico de agua utilizada. Ese es un nuevo concepto. Después, se dice que hay que tener prácticas, dentro de estos usos, prácticas agronómicas, prácticas de manejo sostenible, y en ese sentido el suelo es lo más importante y es lo que más hemos degradado, y por eso es que podemos decir que el suelo contribuye, por ejemplo, a un hábitat tanto externo a él, o sea, fuera de él, como interno, con los microorganismos, contribuye a la regulación de todas estas escorrentías, va a permitir el desarrollo humano, el desarrollo de animales, ¿cierto? Etcétera, etcétera. El suelo es hoy en día un pilar fundamental para lo que es enfrentar el cambio climático. Se ha reconocido su importancia y en ese sentido se han hecho varias innovaciones en lo que son sistemas de labranza y manejo de residuos. Esto quiere decir, no se deja el suelo desprotegido, se hace un cultivo, ¿cierto?, pero con un suelo protegido para que no haya tanto pérdida de agua, y por otro lado también se han hecho en muchos sectores, por ejemplo, el secano interior de nuestro país,
se hace este tipo de movimientos de tierra donde se hacen curvas de niveles y pretiles. ¿Para qué? Para evitar que escurra el suelo y perder suelo, a ir acumulando agua y con ello favorecer el crecimiento de estas plantas. También la cero labranza, es decir, no mover el suelo y solamente como una especie de platillo, ir sembrando, también es algo que ha dado muy buenos resultados, solamente como algunos ejemplos. Por otro lado, la agregación de biochar, esto es material carbonoso, ¿cierto? Que es producido mediante pirólisis, producción de calor muy fuerte, se utiliza como una enmienda, o sea, todo lo que es residuo se puede llevar a lo que es un carbón, ¿cierto? O biocarbón, y este biocarbón se le agrega al suelo y con ello, ¿qué hacemos? Podemos capturar metales pesados, que nosotros sí tenemos en nuestro país hacia el norte fuertemente, puede mejorar lo que es la agregación, ¿cierto? La porosidad, mejorarla, y además da nutrientes a todos los microbios y hongos que tenemos, además de ayudar a la retención de nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Así que es algo que está avanzando fuertemente a nivel mundial y en Chile tenemos la tecnología también. También es utilizar lo que son manejos de residuos, ya lo dijimos, pero también lo que es el uso de cobertura, ya sea plásticos, que hoy en día hay más coberturas plásticas no biodegradables, pero se está avanzando a nivel mundial y en nuestro país también a aquello. Porque si no, nos empezamos a llenar de plástico y es lo que nosotros vemos con los microplásticos en todo orden de cosas. Con esto nosotros eliminamos, o sea, no le damos espacio a la maleza, protegemos el suelo, le damos mayor temperatura y gastamos menos agua. Ahora, si a esto se le agrega el uso de estos microtúneles, que son pequeños invernaderos para generar pequeñas microambientes, entonces podemos tener cultivos en mejor estado, ¿cierto? Se riegan por goteo, debajo aquí va una cinta con goteo, se pone el acostado y el microtúnel. Esto es lo que nosotros hemos estado avanzando mucho en terreno y ha permitido duplicar y un poquito más la producción de esta agricultura familiar campesina, y eso significa movilidad social, entre muchas otras cosas. El uso de geotextiles, que son unas mallas muy delgaditas en nuestros cultivos para evitar heladas, el uso de lo que son las mallas antiheladas, y además con colores diferentes para evitar el golpe de sol. Aquí nosotros tenemos una patente en nuestra facultad con respecto a esto, y que hoy en día se está vendiendo en Estados Unidos, México, etcétera. Después, los sistemas presurizados, un poco para profundizar el impacto que tiene en nuestro país, se avanza del uso o la eficiencia en un 40 al 50%. Ustedes ven que se desborda acá, eso hace 20 años se veía mucho, pero hoy se ve esto, incluso nuestro desierto en la zona de Arica se está habilitando, ¿cierto?, con todo lo que son cultivos hortícolas principalmente, que son los tomates que estamos consumiendo ahora, pepino, etcétera. Y Perú la lleva en lo que es la habilitación de sus zonas áridas con riego presurizado. Para los hortaliceros también está el uso de estas mallas de sombra, pero con una tecnología diferente, justamente para evitar estos rompimientos de cutículas, golpe de sol, etcétera. También en la zona sur se está incorporando este uso de estos films que son muy delgaditos y que son oxodegradables, es decir, se degradan químicamente con la luz del sol. Se siembra maíz. Maíz era impensado sembrar en el sur, pero hoy en día con esta tecnología que permite un mes que la semilla germine y que la planta crezca abajo de ella hasta tener la suficiente fuerza para salir, ha hecho posible que el sur produzca sus forrajes en base a maíz, por ejemplo, y no tenga que estar trayéndolo desde el norte con todo lo que significa. Después, hemos hablado del uso, ¿cierto?, de estas prácticas eficientes, pero yo les hablaba de la simbiosis funcional. Lo conocido y practicado es que las leguminosas, llámese poroto, haba, arvejas,
tienen, junto a sus raíces, viven Rhizobium, es decir, son microorganismos que están asociados a estas bacterias y que tienen la gran capacidad de captar el nitrógeno del aire, lo incorporan al suelo y la planta es capaz de alimentarse de ese nitrógeno. Eso permite un ahorro de lo que es la fertilización nitrogenada. Eso se sabe y se hace. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí el cultivo de estas leguminosas asociadas a maíz. El maíz necesita bastante nitrógeno y este cultivo le aporta nitrógeno a ello. Por ejemplo, para que dimensionemos, el lupino es capaz de incorporar 160 kilos al año a través de estos rizobios. Pero lo que viene y lo que se está potenciando es el uso de estas bacterias promotoras de crecimiento, que también trabajamos nosotros en esta unidad. Es decir, no solamente tenemos estos microorganismos, sino que tenemos estas bacterias que promueven, por ejemplo, la solubilización del fósforo, la síntesis de auxina, y todo ello en su conjunto va a permitir el crecimiento mejorado de estas plantas. Fijamos nitrógeno, solubilizamos fósforo, estimulamos la producción de hormonas. Y todo eso nos ayuda a que la planta esté mejor preparada para el estrés. Es como ponerle un abrigo que le ayude. Aquí, para que lo vean, por ejemplo, esta es una planta control sin estas bacterias y sometida a frío, 7 grados, 4 grados, y fíjense, tenemos mucho mayor desarrollo en estas que están con estas bacterias promotoras de crecimiento. Quizás una mejor foto es esta, donde fíjense el desarrollo radicular. Todo esto tiene que sostener el crecimiento de este tomate y la producción, pero cuando incorporamos bacterias y las sometemos a frío, la planta realmente está mucho mejor, más posibilitada para enfrentar aquello. Ahora, con respecto al mejoramiento genético, yo les decía que es de largo plazo. Lo que se hacía sin cambio climático y funcionó muy bien es este manejo tradicional, donde el genetista iba a terreno, seleccionaba plantas parentales, un buen padre, una buena madre, los cruzaba y generaba nuevas generaciones mejoradas, lo que llamamos F1, F2. A veces hacía nuevas selecciones, después las llevaba a campo y con eso teníamos nuestros cultivares de, por ejemplo, maíz, que íbamos aumentando con esta forma de seleccionar el rendimiento de manera sostenida en la mayoría de los países. Acá está el maíz, acá en trigo. Pero fíjense, ¿qué pasa cuando ya entramos derechamente con cambio climático? Este rendimiento empieza a caer. ¿Y por qué? Porque esta selección se hizo en base a un todo bien en temperatura, todo bien en agua, y se fueron quitando genes. De hecho, fíjense, o sea, si nosotros los vemos en la historia, nosotros tenemos 250.000 especies vegetales que conocidas, de las cuales 30.000 eran comestibles. De esa solamente utilizamos 7.000 plantas y de aquello se fue reduciendo y empezamos a cultivar 120 plantas en general. 9 de ellas proporcionan más del 75% de la alimentación humana y solo el 3% hoy en día abarca más del 50%. Entonces es crítico porque nosotros hemos perdido pool de genes y genes importantes justamente para enfrentar el cambio climático. Entonces, lo que se está haciendo, bueno, aquí tienen el mismo ejemplo en el maíz, ha pasado exactamente lo mismo y se repite. Y ahí entra lo que es la mejoramiento genético, pero ocupando las ómicas, esto quiere decir la genómica, la transcriptómica, la proteómica, metabolómica, es decir, ir a nivel del ARN y del ADN, porque eso nos permite seleccionar sin tener que ir a terreno, seleccionar con marcadores moleculares y avanzar más rápido, ¿ya? Y orientado justamente a lograr que las plantas sorteen adecuadamente este estrés abiótico. Entonces, estamos volviendo atrás a buscar estos genes para traerlos nuevamente hacia adelante con los cultivos y poder nuevamente ir aumentando nuestra producción, dado que el área de suelo está disminuyendo. Algunas innovaciones, ¿cierto? Voy con el tiempo. Por ejemplo, en Chile, para contextualizarlo,
¿Se produce arroz? Sí, se producía en la zona de Linares, en sectores que se podían llenar con agua, porque el arroz es un cultivo que gran parte de su cultivo necesita agua, estar bajo agua. Pero y gastan mucha agua, ¿cierto? Pero hoy en día es posible cultivar trigo en suelo seco, lo que es impensado, y eso es una parte en el mundo. Nosotros somos uno de los pocos países que estamos produciendo trigo en suelo, o sea, arroz en suelo seco. Ahora, en ese sentido hay que reconocer el gran aporte que ha hecho el Instituto Nacional de Investigación Agraria con sus variedades, por ejemplo, diamante, ígnea, que se adaptan muy bien a ese tipo de suelo y ahorramos el 30% de semilla y además agua. Esto es para nosotros increíble. Después, el uso de las todas las nanopartículas, nanofertilizantes, nanopesticidas nos ayudan mucho porque controla las deficiencias de nutricionales, pero en pequeñas cantidades, entonces no se pierde. Por ejemplo, si hoy en día sabemos que tenemos eventos de precipitaciones que es una gran precipitación en un momento, eso hace que muchos de los nutrientes se lixivien, se pierden a través del suelo y van a los ríos, a los subterráneos, ¿cierto? Aguas subterráneas. Pero con las nanopartículas son pequeñas dosis que se colocan y que además, como la tecnología que está hecha a través de esta, las plantas pueden capturar muy rápidamente los nutrientes o muy rápidamente los pesticidas que se pueden colocar. Así que eso ha sido un avance importante para ir aumentando dentro de todo lo adverso los rendimientos, transformar los sistemas biológicos que tenemos y, bueno, gestionar también el estrés de las plantas. Entonces, de pronto, en esto es sin nanofertilizantes, ¿cierto? El crecimiento como para compararlo, y en este caso tenemos con el uso de nanofertilizantes. También dentro de las innovaciones, por supuesto que las plataformas y las herramientas para las distintas prácticas de la agricultura, sobre todo lo que es la agricultura inteligente, ¿cierto? Agricultura de precisión. Hoy en día yo puedo estar con el teléfono, nuestros agricultores pequeños, medianos y grandes ya saben utilizar estos teléfonos, se colocan sensores dentro de estos microtúneles, por ejemplo, que yo les mostraba, para ver la temperatura, y desde el teléfono puedo abrir estas coberturas o cerrarlas, puedo dar más agua o menos agua, puedo detectar cuáles son los cultivos que están por diferencia de color con algún estrés hídrico y regar no todo el paño, sino que aquello que está complicado. También controlar enfermedades y plagas. Así que sin lugar ha sido importante, pero nunca hay que olvidarse, ¿cierto?, que estos son instrumentos que nos ayudan mucho, pero que tenemos que saber interpretarlos y actuar en el momento preciso, porque esto es como tomarse la temperatura, ver el termómetro que tengo 39, que no es el caso de ahora, 39 de temperatura, y no saber que tengo fiebre y que hay que tomar algo. O sea, no es solo la tecnología, sino que está, yo le digo a mis estudiantes aquí, la sapienza, la integración que tenemos, ¿cierto? Y para eso necesitamos siempre estar en terreno. Y eso es, y me parece que me ajusté al tiempo, así que agradecer desde esta unidad de hortaliza, que ahí hay una foto, es una unidad muy linda que cuando pasen está en Chillán, en el campus de la Universidad de Concepción en Chillán, tiene esa linda vista, tenemos mucha tecnología en nuestra estación experimental El Nogal, que para nosotros es un baluarte que tenemos. Y bueno, agradecer en nombre de este equipo, que somos poquitos, pero nos multiplicamos como podemos. Antonio Pinto, que es doctor en operación de investigaciones, toma de decisión, y Luis Añartu, que es nuestro técnico y con el que vamos a terreno y vamos solucionando los problemas. Así que muchas gracias. Gracias, Susana, nuevamente por la exposición, ha sido muy interesante. Nos quedan algunos minutos para contestar preguntas. La primera pregunta dirigida a Pablo es de Raúl Becerra, que te felicita por la presentación y por los avances del grupo. Y la consulta es: ¿el efecto del cambio climático fue incorporado recientemente en los procesos de evaluación ambiental en Chile
para lo cual existen 2 guías con recomendaciones. Sin embargo, este criterio exige evaluar el cambio en los valores medios de las variables meteorológicas, no así de eventos extremos, por varios motivos. Por ejemplo, por la incertidumbre y diferencias entre los distintos GCM y la falta de alineamiento por parte de la DGA en el diseño de obras. La pregunta, ¿existen avances respecto a esta materia por parte del Grupo de Hidrología de la Universidad de Chile? ¿Qué se puede comentar respecto de la estimación de eventos extremos considerando los efectos del cambio climático para aplicaciones de evaluación ambiental y o diseño de obras? Bien, Pablo. ya, gracias Jimena y muchas gracias Raúl por la pregunta. Súper, súper- se me salió el audífono. No, súper atingente la pregunta. La respuesta es sí, ¿ya? Está el trabajo que ha liderado Catalina Jerez desde el grupo Aguas de la MTC, de Centro Avanzado de Tecnología para la Minería. En este trabajo tengo entendido que Catalina evaluó 18 modelos climáticos del CIMAP-6 en la zona norte y centro de Chile, ¿ya? Utilizando 3 criterios, ¿ya? En primer lugar, la capacidad de los modelos climáticos de replicar propiedades climatológicas, la capacidad de replicar eventos extremos húmedos como segundo criterio, y hay un tercer criterio que lo tenía por ahí, pero se me perdió. Pero sí, es un trabajo en el que incluso Catalina ha evaluado distintos métodos de escalamiento, ¿ya? Y todo eso apuntando a la capacidad de los modelos de ser utilizados para el diseño de obras de ingeniería, ¿ya? Entonces la respuesta es sí. Yo creo que a modo más general, eh, la clave es seleccionar bien las métricas de evaluación y que esas métricas de evaluación estén orientadas a la aplicación específica que uno quiera darle a los modelos climáticos. Gracias, Pablo. Eh, una segunda pregunta que la voy a hacer yo es, ¿por qué siempre estamos evaluando en las condiciones más dramáticas? Siempre el 8.5, ya sea en el CEMIP 5 o 6. ¿Hay algunas Ah, evaluaciones de qué es lo que sucede en los otros escenarios posibles? ya, la respuesta es no, no hemos hecho evaluaciones para otros escenarios posibles. Para el caso del balance hídrico nacional, recuerdo que la elección del RCP 8.5 también se basaba en hacia dónde iba la tendencia, ¿ya? Entonces, claramente la cosa no se veía bien. Y curiosamente, hace un par de meses Nicolás dio una presentación hablando precisamente de este tema de los modelos climáticos, donde mostraba un gráfico de cómo íbamos, ¿ya? Cómo va la cosa, ¿ya? Respecto al aumento, bueno, a la temperatura y las emisiones de gases de efecto invernadero y las posibles trayectorias que hay, ¿ya? Y actualmente estamos en un punto de inflexión en el que todo puede suceder, ¿ya? Entonces, perfectamente nosotros podríamos haber hecho la evaluación con, como dice Jimena, algún escenario más optimista, ¿ya? Pero optamos por ser más fatalistas porque somos fatalistas. No, mentira. No, una decisión subjetiva, no. Gracias, Pablo. Susana, tenemos algunas preguntas para ti de parte de Jeremy Barbay. ¿Cómo afectaría o afectará la agricultura en Chile, una súbita escasez de las energías fósiles? ¿Cuánto tiempo se necesitará para reemplazar fuerza mecánica por fuerza animal? La verdad que yo creo que no estamos preparados bajo ningún punto de vista porque le hemos dado más énfasis en otros aspectos y estamos tan acostumbrados a usar a la energía fósil. Y además no han habido, bajo mi punto de vista, me hago responsable yo de lo que digo, no hay políticas que impulsen hacia eso, hacia la adopción de energías renovables, ¿cierto? O animal. Sí la ha habido, por ejemplo, para la generación de electricidad, que también nos repercute, ¿cierto?
Y por eso vemos tantos paneles solares, pero en realidad no estamos preparados. Así que, ¿cuánto nos demoraríamos? Bastante, más de 10 años seguro, porque además, si estamos hablando de fuerza animal, estamos hablando principalmente de caballos, pero son los percherones, ¿cierto? Y los bueyes, estos bueyes que nosotros veíamos, seguro que yo ahí, al tiro se me cae el carnet, yo de chiquitita manejaba la yunta de bueyes, así que hoy en día hay muy pocos, entonces material genético, porque para que estos empiecen a reproducirse y generar números, eso toma tiempo, esto no es espontáneo. Así que no estamos para nada preparados. Y otra pregunta de Jeremy dice, ¿cuán factible es el concepto de plantar agua y de agricultura regenerativa en un contexto de cambio climático mundial? Sí, la agricultura regenerativa es algo que se ha ido impulsando en este último tiempo y tiene justamente que ver con esta parte de estos esquema que yo le mostraba, bueno, ¿qué podemos hacer? Y dentro de este esquema de transformar los manejos agronómicos, ¿cierto? Yo les decía la parte genética, la parte simbiosis, bueno, transformar estos manejos tiene que ver con la agricultura regenerativa, donde tú vas mezclando distintas especies, o sea, ya no haces un monocultivo, no labras el suelo con tanta fuerza y además justamente cosechas agua, ¿ya? Pero tiene que ver justamente con esto de colocar mulch o acolchado de paja, de otros residuos, general, cuando hay curva de nivel, generar estos peretiles, ¿cierto? Las mismas cosechas de las aguas lluvias, etcétera. Así que es algo que se está impulsando y los agricultores, los que más la han adoptado en Chile, es la agricultura familiar campesina porque si bien no le ponían nombre, lo hacían de manera instintiva. Y eso también es una riqueza de nuestro país. Nosotros tenemos muchos saberes que vienen de varias generaciones anteriores. Así que eso es un reconocimiento a la agricultura familiar campesina. Gracias, Susana. Y la última pregunta también para Susana, de parte de Javier García, dice, he escuchado de manejo holístico de ganado, entre cuyos beneficios están la recuperación del suelo y la captura de carbono en suelo. ¿Qué saben de eso? ¿Tienen experiencia? ¿Lo han estudiado? Sí, también tiene que ver con un poco lo que es agricultura regenerativa, que en el fondo es esta visión de sistema integrado, donde no es el animal, ¿cierto? O este ganado, ¿cierto? Sino que es su ecosistema y a su vez contextualizándolo a este planeta. Como los animales, los bovinos en general se le echa mucha culpa de que generan este CO2, ¿cierto? Este aumento de CO2, eh, que es cuestionable. Entonces, con la alimentación diferente se puede ir bajando las emisiones de este ganado, ¿ya? De CO2, las emisiones de CO2. Entonces, por eso es que le llaman el manejo holístico. Y al final tenemos que, es como casi un paradigma, si estamos hablando de bovino, pero a nivel planetario tenemos un problema planetario, que no es de Chile, ni Argentina, ni Perú, es de todos, ¿cierto? Y nosotros deberíamos verlo justamente holísticamente, desde arriba y como un todo. Y cada vez nos damos cuenta que el vecino, yo, tú, él, actuamos de manera individual. Y entonces pensamos en nuestro ganado bovino para que gane kilos de carne. Pero, y así nuestros cultivos, y así con todo. Entonces, realmente estamos en un paradigma contradictorio. Nosotros debemos colaborarnos, ser menos egoístas, ¿cierto? Y compartir saberes. Eso es solamente buscando siempre en la naturaleza lo que hace la naturaleza, cómo nos beneficia. La mirada holística es importante y pienso que es lo que deberíamos hacer. Okay. Muchas gracias, Susana, por la respuesta y gracias, Pablo, también por la exposición y la respuesta. Les recuerdo a los colegas que contesten la encuesta
de evaluación de la actividad. No sé, Juan Carlos, si quieres decir algunas últimas palabras. Sí, muchas gracias, Jimena. Bueno, quería agradecer a Pablo y a Susana por sus presentaciones. La verdad es que nos quedan grandes desafíos porque se ve una situación muy dramática hacia adelante, pero estamos a tiempo y tal como plantea Susana, hay ciertas cosas que se están haciendo y creo que la ingeniería ahí tiene un gran espacio que debiéramos empezar a ocupar. Todo lo que es la incorporación de ciencia, tecnología e ingeniería en los procesos alimentarios, que es algo que es algo muy incipiente todavía. Así que bueno, solamente eso, agradecerle la participación a todos los asistentes y nos veremos próximamente en alguna nueva actividad el próximo mes. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias también. Adiós. Adiós. Chao, muchas Chao. gracias a todas y a todos. Buena tarde.